Buenos días, muchas gracias por tenerlos aquí. Sabemos lo importante que es el tiempo para todos los que concurrimos, pero nos parece muy importante participar de esta charla. Yo quería por lo menos hacer una introducción pequeña en el cual contarles un poco por qué nos parece tan importante para nosotros el tema de fusiones y adquisiciones. Por supuesto que tenemos tres expertos que saben bastante más que yo, seguramente. Y nosotros como industria lo que vemos es que para poder competir en el exterior, fundamentalmente con los tamaños de empresas que tenemos habitualmente, es bastante complicado y nos parece que el fusionarse o el adquirirse nos permite tener una masa crítica más grande, mayor músculo con respecto a poder tener empresas más sólidas, y eso creo que nos mejoraría muchísimo en el exterior en cómo nos ven. Puntualmente quiero darle el agradecimiento a las tres personas que nos acompañan: a Diego Valdomir de Bouygues Regules, a Rodrigo Ribeiro de KPMG y a Andrés Erizola de CPA Ferrer. Ferrer solo, bueno, Ferrer solo. CPA no vino, bueno, lamentamos eso. Por el tiempo y por lo que nos van a comentar en estos minutos. Y bueno, sigamos trabajando dentro de CUTI para que la industria crezca, que es lo que necesitamos hacer. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Y entonces yo soy Mario Tucci. Gracias, Carlos, por la introducción. Te olvidaste de mí. Pero vos ya sos conocido. Sí, está bien. Dáselo Andrés. Precisamos. ¿Ustedes tienen uno? Cuando estábamos preparando esto y preguntaron quién puede moderar, yo cometí el error de decir, bueno, si quieren, y acá estoy. Pero la verdad es que lo hago con mucho gusto, primero porque es un orgullo y un honor poder estar con estos caballeros, que ellos y sus equipos han hecho tanto por ayudar a la industria. Al fin y al cabo, de lo que vamos a hablar hoy es de dinámicas de mercado. Y esos mercados existen si hay quienes los hacen posible. Es decir, ustedes tienen un auto, si no le echan aceite, ese auto quizás en algún momento deje de funcionar. Y esta es la gente que le echa aceite y que permite que nuestra industria se mueva. A veces por lugares que conocemos, y sobre todo cuando hay lugares que no conocemos, nos lo hacen más fáciles. Entonces, muchas gracias por venir. Lo digo en serio, es buenísimo para la industria. Por otro lado, es una industria que precisa saberse que no está aislada. Es una industria que es importante que aproveche y sepa que cuenta con empresarios, con equipos que saben de lo que están hablando y que además nos posicionan al máximo nivel. Yo estuve la semana pasada en Estados Unidos en un estudio legal muy importante en la Florida y mencionaba nombres de estudios uruguayos que se los acordaba perfecto. Así, yo no tuve que explicar nada de dónde venía y cuáles eran las características del mercado. Esta compañía conocía a todos los que están sentados aquí. Y eso lo que nos permite es acceso más rápido a oportunidades globales. Y por eso además me gustó estar acá, porque al fin y al cabo internacionalización y fusiones parecería que es algo que está cerca. Voy a empezar con algunos datos, que de hecho algunos tomé de KPMG, Rodrigo. Pero lo que dice es que en un royalty de KPMG. Lo pirateé esto ayer. Entonces, lo que dice es en una encuesta del 2015 en dónde va a haber deals de compras o de fusiones. Y aquí piensan que el 73% se va a dar en los Estados Unidos, el 5% en Brasil, interesante, y el 6% fuera de Brasil en Latinoamérica. Y que el 84% se va a dar en salud, esto no solamente de industria de IT, sino en total. El 84% en salud y farma, y el que viene después es 62% en tecnología, media y telecom. ¿Les parece eso? ¿Eso es una dinámica parecida aquí en Uruguay? Aparecen las estadísticas de los políticos, pues da más de 100, ¿no? Dale, sí, da más de 100. Da más de 100. Y miren acá, dice, entonces, ¿por qué haría esa adquisición oportunística
mejoro el alcance geográfico, mejoro mi base de clientes, entro en un nuevo negocio, quiero mejorar mi profit, mejoro la propiedad intelectual, otros, y me defiendo contra la competencia e invierto en otra función del supply chain. Entonces fíjense que esto ocurre en diferentes geografías, ocurre por diferentes razones y ocurre en diferentes industrias. Así que ojalá que después de la hora que tenemos prevista para este desayuno podamos irnos con algunas dudas menos con respecto a esta historia. Entonces, si empezamos... bueno, ¿tienen sus micrófonos? Sí. ¿Cómo está la actividad de compras y merges en Uruguay? ¿Es algo que a ustedes les genera volumen? ¿Es algo que es casual? ¿Es algo que está en crecimiento? ¿Qué tendencias hay ahí? A ver, Diego. Bueno, en Uruguay siempre pasa lo mismo, o sea, esta es una etapa del año que empieza a reactivarse la industria. Obviamente han habido y están en proceso ya desde el año pasado, pero hay como un parate a fin de año hasta marzo, en el cual baja un poco la actividad por un tema de vacaciones, un tema de que gente no está disponible. También el año pasado, por un tema de las elecciones, se enlenteció un poco, pero no tanto. Hablando con un inversor, lo que me decía era, la verdad, en Uruguay no hay sorpresas, porque el gobierno, y esto me lo decía ya en mayo del año pasado, el gobierno que venga, si es el Frente Amplio, va a seguir un poco lo mismo, con lo cual el riesgo país que nosotros evaluamos en la región sigue siendo el mismo. Eso no nos evita que hagamos inversiones en Uruguay. Por supuesto que el gran tema que se plantea habitualmente hoy en día en Uruguay es el tema laboral, que es el más importante desde el punto de vista del empresariado que viene a invertir en Uruguay y le preocupa lo que está pasando en Uruguay. Pero las inversiones siguen viniendo, siguen habiendo compra de empresas en distintos ramos, también en tecnología, y es algo que continúa, o sea, no es algo que se ha quedado. No sé, ustedes... Sí, comparto lo que plantea Diego. Bueno, de hecho, ayer estuvimos en una firma de contraparte Goodyear, o sea que de alguna forma comenzó la actividad con los parates de enero y febrero. Yo creo que el comportamiento de las fusiones y adquisiciones en las distintas sectores va a responder o va a acompañar un poco lo que vaya pasando con el producto. El país es un país atractivo desde un punto de vista de clima de negocio y por lo tanto Uruguay no van a dejar de mirarnos. Lo que sí, en la estadística que habla de un 73% de fusiones y adquisiciones en Estados Unidos, creo que va a haber un gran volumen ahí en Estados Unidos porque naturalmente esa economía cuando está empezando a renacer y cuando logre su ritmo de régimen, yo creo que esa es una economía que tiende a generar mucho movimiento y a la vez genera movimiento hacia afuera, porque los americanos cuando empiezan a ver que las cosas funcionan bien, no solo miran hacia adentro, sino son muy de buscar la internacionalización. Por lo tanto, eso es una buena promesa, creo, para todos nosotros. A nivel de lo que es M&A, hay dos grandes grupos que tienen lógicas bastante diferentes. Una es lo que se llaman estratégicos, que son empresas que van a crecer el negocio y entonces compran otras empresas. Y un animal distinto es lo que se llama private equity, que son fondos que compran empresas que les ven gran capacidad de crecimiento, pero con la visión de después venderlas. En 5 a 7 años un fondo tiene que ver una salida para la empresa. A nivel de lo que es private equity, nosotros en los últimos años vimos un dinamismo que no tenía precedentes en América Latina. Uruguay no se puede despegar de lo que es Latinoamérica, así que es decir, los países se pueden despegar como lo muestra Argentina, pero tiene que hacer mucho esfuerzo para que uno se despegue de lo que son tendencias regionales. Lo que fue private equity en estos últimos años fue un boom. Cualquier cosa que se moviera había un fondo que estaba dispuesto a comprarla.
Pero, como decía Rodrigo, hoy, ¿por qué pasó que los fondos se fueron a donde nunca habían ido como nosotros? Que nosotros nos percibimos distintos, pero en el mundo somos percibidos como alto riesgo. Es decir, Europa, Estados Unidos, ese es el ámbito normal de private equity. El resto del mundo es considerado alto riesgo por riesgos económicos, pero también de marco legal, de imprevisibilidad, etc. Sin embargo, cuando Estados Unidos empezó a enlentecerse y tuvo una crisis fuerte, y después Europa tuvo una crisis todavía más fuerte, muchos de estos fondos se habían enfrentado a que tenían mucha liquidez, tasas de interés bajísimas y un mercado doméstico muy trancado, con lo cual salieron de una forma sin precedentes al resto del mundo, entre ellos América Latina. Brasil recibió una ola impresionante de inversión de Bueno, ese tipo de inversiones, como dice Rodrigo, ahora Estados Unidos se está reactivando y es lógico que los fondos vuelvan a sus mercados naturales. Parte de ese camino que dieron de empezar a experimentar con fuera de Estados Unidos y Europa obviamente va a permanecer, pero la tendencia va a ser una gran repatriación de capitales. Por lo tanto, lo que se llama Private Equity Driven M&A, que es decir, las fusiones de adquisiciones que están lideradas por fondos, en los próximos años, por lo menos mi percepción es que van a disminuir y van a ser mucho más selectivos de lo que fueron hacia atrás. No obstante, las cifras de LAVCA, que es la asociación de la industria, donde están reunidos los ciento y pico principales fondos de inversión que invierten en Latinoamérica, dicen que el fundraising para invertir en América Latina no ha bajado. Está por debajo del pico que fue en 2013, pero está arriba de 2014 en este año. Entonces, habrá que ver. Yo creo igual que va a haber que en cuanto a Estados Unidos confirme su reactivación, y creo que a esta altura ya está confirmada, y va a haber un pullback de los fondos. Ahora, distinto es el tema de los estratégicos. Los estratégicos estuvieron bastante retraídos en estos años, salvo aquellos que buscaban mercados fuera de Estados Unidos para compensar el crecimiento bajo. Allí, en la medida que la economía se reactiva y se fortalece, podemos llegar a ver una mayor presencia de estratégicos en América Latina, y por lo tanto uno de cada tantos pasará por Uruguay, ¿no? Y entonces vamos a pasar un poco de la dinámica a una cosa mucho más táctica. ¿Me ayudan a describir esa curva que hay entre que yo salgo a buscar un dinero para apoyarme en mis primeros pasos hasta que yo logro empaquetar la compañía y venderla? Es decir, ¿me ayudan a describir un poco esas fases? Porque acá vamos a hablar de Mergers and Acquisitions, pero creo que es importante que distingamos cada una de las fases y después hablemos de ellas. ¿Está bien? Sí. Dale. Bueno. Hola. Sí, creo, a ver, la primera fase, digamos, si arrancamos desde el inicio, estamos en una fase semilla, en la cual buscamos un financiamiento de altísimo riesgo, en el cual estamos probando ideas y demás, ¿no? Pues comenzamos las fases que podemos, a ver, los criterios de dividir las fases son múltiples. Podemos seguir una fase que le podemos llamar una startup, en el cual ya tenemos algo que estamos con prototipo, con potencial de producto y demás, ¿no? Y después comienzan a ver las fases que están asociadas un poco a las rondas tradicionales, primera, segunda, tercera ronda, en la que la compañía va madurando y va generando su propio proceso de crecimiento, ¿no? Ahí podemos hablar de ronda 1, ronda 2, ronda 3. Y bueno, y el merger lo encajamos en una posición, alguna de esas rondas, sobre todo sobre el final, en la cual una compañía deriva hacia un proceso en donde ya probó su negocio, ya es rentable, y obviamente la adquiere, como decía Andrés, la adquiere un private equity, la adquiere un estratégico, o realmente logra una IPO y sale un poco mercado. Entonces es una curva en la cual, si uno va mirando un poco el proceso del flujo de caja, arranca en cero, se va hundiendo porque va quemando caja hasta que en un momento empieza a producir, y la curva sube, hace una especie de U, que tradicionalmente o académicamente se le llama la etapa donde más caja está quemando, se le llama el Valle de la Muerte, la etapa más baja para que la caja empiece a subir, y ese es un poco un proceso definido. Sí, a veces o con una probabilidad a veces baja, de verdad. Ese sería un poco el ejemplo. Y a ver, ¿y les parece que a la novia esta hay que vestirla diferente en cada una de esas fases? Es decir, me gustaría que entendamos cuál es el esfuerzo, es decir, cómo hay que preparar, porque me da la impresión, en Uruguay yo escucho mucho este tema del venture funds y gente saliendo a buscar dinero como si fuera, ¿no? Facilísimo, y entonces yo valúo mi compañía, además después vamos a hablar un poco de evaluación, pero me parece que hay como una especie de subestimación
de lo importante que son las fases de preparación y de tener un asesor, etcétera. Pero entonces, ¿hay alguna diferencia desde el punto de vista de preparación en estas fases? Mira, yo creo que en todas las etapas hay que prepararse. Es como, y te voy a poner un ejemplo que es capaz que es muy sencillo, pero el día que tú empezaste a salir con, no sé, una novia, o sea, te preparaste, te vestiste, te pusiste lo mejor de vos. Lo mismo cuando querés vender tu auto, lo lavás, lo limpiás, lo llevás al taller. O sea, vas a venderte vos, vas a vender tu auto, siempre ponés lo mejor de vos. En esto es lo mismo. O sea, vos tenés que presentar tu empresa lo mejor posible para que, o sea, ya sea desde el comienzo con tu idea, que tenés que vender tu idea y ver todos los beneficios, los pros y los contras. Y por eso yo creo que es preparación, preparación, preparación. O sea, siempre, en cualquiera de las etapas, sea que vayas a levantar capital semilla o en la primera, segunda, tercera ronda, o cuando vayas a vender la empresa directamente, siempre es una preparación previa. Uno no puede salir improvisando al mercado para vender el producto, vender la empresa o tratar de levantar capital. Entonces, en todas esas etapas uno se tiene que preparar y muy bien. Muchas veces, y esto, o sea, lo discutíamos antes, es un tema de estar bien asesorado, hacer tu propio due diligence antes de que la empresa o el inversor o lo que fuera lo vaya a hacer, en todas esas etapas y enfocar qué es lo que querés, cuál es el objetivo. Porque no es el mismo objetivo cuando es una empresa que va a levantar el primer capital que la primera ronda, la segunda, la tercera o la venta de la empresa. Son objetivos totalmente distintos. También es cuánto estás dispuesto a dar y cuánto estás dispuesto a frenarte en lo que estás pidiendo. Entonces, o sea, en todo eso yo creo que va mucha preparación antes de salir a hacer cualquiera de las etapas. O sea, no es algo improvisado, no sé. Pero yendo a la segunda parte de tu pregunta, que era si era igual o diferente, yo creo que es totalmente diferente. Todo lo que es el mundo del venture capital es un mundo, digamos, muy diferente del private equity o estratégicos. En lo que es de etapa temprana, para arrancar y después podemos evolucionar al otro, normalmente los inversores, como en general se trata de compañías que todavía no tienen un track record, no pueden ser valoradas en base a EBITDA, estás haciendo algo que va a tender a crecer, normalmente lo primero que lo que más van a mirar y lo primero que van a mirar es el tema del equipo. Van a querer saber si están frente a un grupo de gente extraordinariamente inteligente, que lo va a sacar adelante, que tiene los contactos, que tiene el acceso, que tiene pensada la industria de una forma creativa y no inocente, pensando que va a ocurrir magia. Un equipo extraordinario, eso es lo primero. Lo segundo que van a mirar en general es lo que nosotros llamamos money in, money out. Digo, van a tener que tratar de ver con el dinero que ponen cuál es la perspectiva que hay de sacar cuánto dinero en qué plazo, digamos. Sobre todo porque cuando estamos hablando de venture capital estamos hablando de fondos y de fondos que van a querer tener una salida hacia adelante. Entonces, el tema del money in, money out, después capaz que puedo decir una palabra sobre el tema de evaluación. El número 3, y muchas veces los emprendedores no lo ven, es el tamaño del mercado en el que esta compañía está existiendo. Si el tamaño del mercado es muy indefinido o es muy chico, es difícil que haya una gran oportunidad. En un mercado mediano puede haber una oportunidad si uno tiene algo que va a darle una presencia casi que monopólica. Y no es el tema del first mover, digamos, que es como un caballito de batalla de algunos emprendimientos con modelos de negocios un poco débiles en general, sino realmente es una patente, es una ventaja que realmente es persistente en el tiempo. El número 4, yo diría, es el tema del gobierno corporativo. Y no me refiero aquí a un gobierno corporativo pesado, sino que hay muchos emprendedores que yo algunos de ustedes los conozco de Endeavor, así que veo mucho de estas cosas regularmente. A veces llegan emprendedores que son 3 co-CEOs y que pretenden actuar por consenso, ¿no? Eso en general es una enorme luz roja para un inversor, digamos. Significa que hay algo en que esa compañía difícilmente esté preparada para crecer y para recibir inversores.
un venture capitalist no pretende el control porque está invirtiendo en personas, por lo tanto no quiere controlar la empresa, quiere que la controlen los emprendedores. Pero en general, salvo, digo, como un venture capitalist no es capital semilla, sí va a querer tener una presencia en el directorio que le dé la posibilidad de ver qué está pasando, de tener información y también obviamente de apoyar, porque los emprendedores suelen tener esa visión de que, muchos suelen ser de que lo saben todo, y eso es parte también de lo que va a medir un venture capital, es que si se está metiendo en un tipo muy cabezadura, que cuando tenga que ajustar el modelo, cuando tenga que recibir un input, no lo va a querer hacer, o si es alguien que está dispuesto a hacerlo. Después, dos cosas más para arrendar, es decir, hay más, pero estoy tratando de ir sobre lo principal. Hay una cosa que, sobre todo para aquellos de ustedes que vayan a buscar capital de crecimiento, que es lo que se llama la proyectabilidad. Es decir, cuando uno dice, el Excel resiste cualquier cosa, es un dicho de... Es decir, cuando uno viene y tiene un plan y, bueno, ahora estoy vendiendo $100.000, pero el año que viene 2 millones, el otro 10 millones, el otro 100, porque si agarro el 1% de los habitantes de China, tengo un negocio bárbaro. Bueno, obviamente eso no es lo que le da tranquilidad a un fondo. Pero si uno dice, mira, yo tengo un vendedor, puede visitar, no sé, 10 clientes por semana. Y en general yo tengo medido que tiene una tasa de éxito de 30%. Entonces, si yo contrato 15 vendedores que los tengo más o menos... Eso es como que uno va armando los ladrillos de cómo se va a generar el crecimiento de una forma que es racional. Después, lo último, digamos, de estos comentarios iniciales, es el tema de la evaluación. Pero tienen que tener presente que para un fondo, una baja evaluación no compensa una compañía que no tenga todo lo que dije antes. No es que si la compañía no es muy buena, el fondo va a decir, bueno, pero entré barato, entonces entro igual. La evaluación es importante, pero es difícil que un fondo realmente vea un gran potencial en un emprendimiento y después no quiera llegar a la evaluación. La va a negociar duro, obviamente, por el tema del money in, money out, pero el tema de la evaluación no es el tema más dramático de la decisión de inversión de un fondo, y a veces los fondos, cuando realmente se entusiasman con una compañía, y estamos hablando de 1 en 100, no de 1 en 10, pero cuando realmente se entusiasman con una compañía, pueden llegar a moverse hasta significativamente en la evaluación. Pero para que eso pase, tiene que estar presente esto, ¿no? Andrés, yo pensaba, acá hay mucho conocimiento, ¿no? Y allí quizás hay muchos clientes o interesados. Entonces, ¿cómo es el diálogo entre la industria y ustedes? Es decir, ¿cuánto la industria los usa? ¿O cuánto ustedes se dejan usar? No sé, lo que quieran ver, como la quieran ver. Pero ¿cuánto ven que la industria uruguaya está aprovechando el conocimiento que ustedes, por la experiencia que ustedes tienen de haber hecho transacciones, y qué tan fácil es trabajar con compañías como ustedes? A ver, hablo un poco por el caso nuestro, que somos firma más vinculada a lo que es gestión y management, que tenemos esa ala, auditorías, asesoramiento tributarios, aparte de lo que es M&A, ¿no? En esa área realmente las compañías de tecnología utilizan relativamente poco comparado con otra industria. O sea, en todo lo que es asesoramiento y un poco lo que decía Diego, de preparación para tener la empresa pronta. La industria de tecnología, por lo menos de la óptica nuestra, es bastante... se acerca al asesor cuando está cerca de una posible transacción, cuando le ve un grado de viabilidad, cuando en realidad debería ser un trabajo para que cuando esa transacción venga sea un salto natural y no un proceso. Es un poco la visión y la experiencia que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Nosotros tenemos bastante participación, probablemente esté vinculado a que a través de Endeavor y no hacemos también bastante trabajo pro bono para emprendedores en etapa temprana, pero en general la diferencia que veo en emprendedores, sobre todo tecnológicos, es que cuando buscan no solo un asesoramiento legal, sino también muchas veces eso viene vinculado a temas de temas estratégicos en los cuales quieren entender cómo se hicieron otras operaciones, para ver qué cosas estratégicas tienen que ajustar para poder ser atractivos. Como dijo Diego, cuando uno está buscando, digamos, una etapa temprana capital de crecimiento o una etapa más avanzada, simplemente un exit de la compañía,
hay cosas que no son comunes en las empresas tecnológicas en las etapas tempranas, pero sin las cuales no hay operación. Así que ahí hay un proceso de emprolijamiento que raramente se hace en 2 o 3 meses. Sí puede pasar que si alguien descubrió el nuevo logaritmo que va a cambiar el data mining, obviamente los compradores, sobre todo estratégicos, pueden decir, bueno, vamos a tomar riesgos, tratarán de dimensionar esos riesgos y avanzar igual, pero fuera de esos casos, y yo sé que todos los emprendedores pensamos que lo que tenemos es único, especial y destinado a ser un big hit, pero en la realidad estadísticamente, no digo que no lo sea en casos específicos, pero estadísticamente esos casos son extraordinarios. En la mayor parte de los casos el tener la novia bien vestida ayuda mucho y en los casos que no tenés algo extraordinario hace la diferencia entre que la operación se haga o no se haga. Acá ha habido operaciones muy grandes de empresas tecnológicas que se han caído más de una vez porque la compañía no estaba pronta para ser vendida, ¿no? O invertida. Sí, coincido con lo que dice Andrés. Principalmente lo que ocurre es que muchas veces vienen en una etapa muy avanzada de lo que han hecho. Es decir, empiezan con una buena idea y la empiezan a desarrollar. La forma jurídica que adoptaron no es la correcta. La forma que transfirieron los bienes no es la correcta. Entonces, cuando vienen a nosotros, muchas veces tienen mucho camino por recorrer para emprolijar la empresa, porque obviamente siempre, aun cuando el comprador esté dispuesto a comprar con esos problemas, va a haber una retención de precio tan grande que el mismo vendedor no va a querer vender muchas veces, va a empujar y al final el comprador se va a ir. Entonces, hay puntos que son imposibles, como dice Andrés, se cae la transacción porque se descubre, no sé, empezaban, les digo un ejemplo, una empresa que había empezado con un producto lo más bien y llegó un momento en el cual le aconsejaron hacer una factura y vender toda una empresa y nada más, a lo cual había una venta de establecimiento comercial atrás, que no le habían asesorado correctamente. Y entonces, muchas veces el tema es que ni Ferrer ni nosotros somos caros. O sea, eso hay que sacar el mito ese. Para lo que valemos, por lo menos. Claro. Pero muchas veces venir en una etapa temprana facilita todo el camino hacia adelante. O sea, no esperemos a que estamos listos para vender, no, porque muchas veces vamos a ver y bueno, y tienen ese problema o tienen problemas laborales de que nunca se hicieron aportes por esto o el otro. Siempre pueden haber pequeños detalles que son los que tiran abajo el negocio. ¿Me permitís una cosita nomás? Porque me agarré por un costado y me olvidé de explorar la otra avenida. A veces el problema también no es tanto legal, sino que la empresa, por ejemplo, típico caso en Uruguay, era una fábrica y en cierto momento desarrolló un producto o empezó a desarrollar un producto aprovechando las horas libres de la fábrica o las noches de los emprendedores o lo que fuera, pero todo quedó muy mezclado, ¿no? Y lo que pasa cuando uno ve una empresa sin foco es que es muy difícil que aparezca un comprador. Porque el comprador que le puede interesar el producto no le interesa la fábrica, al que le puede interesar la fábrica no le interesa el producto, y desarmarlo, eso a veces es extremadamente complicado hasta comercialmente. No hablemos de legalmente o tributariamente, pero comercialmente puede ser muy complicado. Entonces, también a veces los temas que tienen emprendedores tecnológicos uruguayos no son solo legales en un sentido formal de la palabra legales, sino que tienen un componente estratégico, que es que la empresa se empezó a entreverar estructuralmente y llega un momento en que capaz que la empresa sería atractiva, pero no se puede separar para que la empresa sea sexy para un determinado comprador, sino que habría compradores muy diferentes y poner de acuerdo 2 compradores en una negociación es como atar 2 gatos por la cola, es imposible, el proceso se vuelve inmanejable. Entonces, a veces ese diálogo temprano con gente que está familiarizada con la industria tiene que ver no solo con temas legales, sino que hay un camino para hacer para separar. Y los emprendedores que hacen eso también frecuentemente se dan cuenta que, por ejemplo, la compañía de producto, una vez que se separó, se volvió mucho mejor que cuando estaba mezclada totalmente con la fábrica, ¿no? Yo creo que
a nosotros nos pasa en nuestra firma que ayudamos al tema de estrategia de negocios, que a veces el emprendedor está ejecutando algo y no tiene muy claro una estrategia detrás, es decir, la viene ejecutando porque viene empujando el carro, le fue bien y entonces una vez que nos sentamos a hablar con ellos de bueno, en qué negocio está, qué tiene que decir, qué no tiene que decir, su perspectiva de evaluación inclusive mejora, porque se puede parar mucho mejor frente a los inversores. Lo que propongo, Andrea, ayúdame, me encantaría que podamos hacer algunos talleres de algunos de estos temas para mejorar el conocimiento general más allá de este desayuno y que veamos una industria más vibrante de mergers and acquisitions en Uruguay, que por lo que entiendo casi toda nace del exterior, ¿cierto? Es decir, viene una iniciativa externa sobre... Cuando son estratégicos. Cuando son estratégicos Sí, cuando es capital de crecimiento depende del mercado. Por ejemplo, una empresa uruguaya cuyo mercado sea el Uruguay puede ser una tremenda empresa, pero es difícil que sea invertida por un fondo internacional. Ahí el financiamiento que va a tener que buscar, sobre todo para el capital de crecimiento, va a venir mucho más por el lado de lo que es angel investment o algún fondo lamentablemente no son tantos de los que hay en Uruguay, pero es difícil que uno vaya a Miami o que vaya, no digo a Silicon Valley, pero a lugares más cercanos a tierra para una empresa que tenga y que se interese en algo que sea uruguayo, salvo que digamos, bueno, Uruguay es la prueba piloto y tengo una estrategia de expansión internacional que está clara, que no es un sueño de una noche de verano, sino que realmente es algo que se puede ver. Y muy cortito lo que iba a decir es que muchos está mejorando, felizmente, pero la situación de la industria uruguaya es que a veces los emprendedores arrancan, les empieza a ir bien, empiezan a hacer una guita, pero tienen 1 o 2 clientes y cuando llega el momento de escalar, les cuesta poner en su lugar el management y las estructuras que permiten que la empresa escale. Entonces ahí hay un valle de la muerte en otro sentido, no en el sentido técnico, que es el valle de la muerte de entre comillas, de los problemas de management que tenemos en un país donde el management tiene mucha oportunidad de mejora, digamos, y eso hace que algunas empresas que podrían haber sido grandes éxitos llega un momento que entran en una especie de planicie, de un cerro meseta y no terminan de llegar a lo que sería el pico natural, porque el emprendedor es medio como Beto Carreteiro y no logra, si él no está, las cosas no funcionan, no logra establecer los mecanismos y los procedimientos gerenciales y hasta el talento gerencial que es necesario para poder llevarla al siguiente nivel. Vamos a movernos ahora al tema de mergers and acquisitions, ¿está bien? Porque toda la parte esta de inversiones y venture creo que es más conocida y la parte de mergers and acquisitions a lo mejor tiene más misterio. Entonces, esas oportunidades en la experiencia de ustedes son agentes de oportunidades, es decir, ustedes son empresas que reciben preguntas del exterior, che, mirá, estoy buscando una compañía así, ¿qué me recomendás? Es decir, ustedes son un lugar de... ¿Sí? Decirlo más fuerte eso porque creo que a ella le interesa. Sí, ok. Y en ese sí, ¿cómo es el proceso? Describan un proceso, si pueden, obviamente, reteniendo información confidencial, por supuesto. No, lo que ocurre muchas veces es que tenés, como decía Andrés, muchas veces tenés fondos o tenés empresas que están buscando inversiones porque tienen liquidez, tienen un capital ahí que quieren invertir o quieren invertir en un sector estratégico. Por ejemplo, no sé, hoy en día hay muchas que quieren energía eólica, o energías renovables, digamos. Entonces, están buscando proyectos importantes para invertir a largo plazo. Hay otros que simplemente vienen consultándote, mirá, decime alguna oportunidad que haya y no solo, en cualquier área. Hay algunos que se focalizan en un área específica y otros que son más genéricos y más de, bueno, tengo dinero y quiero invertirlo. Y bueno, estoy mirando en distintos países, Uruguay es uno de los que me da seguridad. Entonces... Sí. Y por eso digo, ¿y después el proceso cuál es? ¿No? Entonces te dicen, bueno, preciso... yo qué sé, estoy en el área de retail, entonces preciso a alguien que me ayude a solucionar el tema del punto de venta
móvil. ¿Qué haces después? Pero ahí ya no estás. Esa no es una situación no es. muy. Planteada de esa forma, tendría que Sí. ser algo. No Claro. se da mucho eso. Planteado de esa forma no es como. No, por ejemplo, digo, hay dos cosas que decir. Una es a través de Endeavor, que eso es trabajo pro bono. Nosotros hacemos mucho vinculado a este tema y es, digamos, abrir las redes de contactos internacionales con los fondos que invierten. Y eso yo diría que es bastante más Endeavor que Ferrer en cuanto a la misión. Y ahí tenemos un programa que se llama el Mentor Capital Program, ahora se rebrandeó, pero es la misma cosa, donde hay un emprendedor uruguayo que al principio era imposible, era incapaz de entusiasmar a nadie y terminó siendo, hoy es un rockstar de esta presentación. No, ahora no lo voy a decir. Sí, después dije que era un soquete, pero hoy es un rockstar, una compañía que está valuada en más de $100 millones, digo, y realmente fue una transformación impresionante porque la gente que vive en Tel Aviv o que vive en Silicon Valley aprende esto porque es parte de la cultura, lo aprende cuando va al bar, cuando se toma una cerveza con los amigos, mientras que acá, qué hacer frente a un inversor es totalmente contraintuitivo. La gente hace cosas horribles. Eso puede ser un taller. ¿Cómo se hace un pitch a un inversor? Así que ahí hay una parte de ese trabajo que es que los emprendedores entiendan qué es lo que los inversores esperan, porque si no, no hay overlap, no hay intersección entre lo que el inversor está buscando y lo que el emprendedor plantea. Después, lo que nuestras firmas tienen es, nosotros estamos en contacto con lo que es todo lo que es el mundo del AFCA, de los fondos de inversión, y a través de eso podemos ser el vehículo por el cual le generamos un contacto a los emprendedores diciendo, mira, llamate a estas 5 personas. No es, por lo menos en el caso nuestro, no es parte de nuestro modelo de negocios intermediar. Entonces nosotros no intermediamos. Ese es el negocio de los banqueros de inversión o de boutiques de inversión. Si nosotros lo hacemos, no es como un negocio, es gratis, digamos. Es parte de simplemente de poner en contacto gente y agregarle valor al network que cada uno tiene, ¿no? Pero no sería normal que alguien me dijera, mira, necesito que me consigas empresas para resolver tal solución, ¿no? No, eso no sería. Sería más probable, yo conozco a este emprendedor, conozco a este fondo, sé que están haciendo cosas, y le digo, ¿por qué no te llamas a este logo y te tomas un café la próxima vez que estés en Nueva York? Eso es mucho más probable que de esa manera, ¿no? Y entonces, pero por ejemplo acá hubo transacciones interesantes, no sé, NetSuite, ¿no? Que llega a Uruguay o pedido ya, que llegan extranjeros. Esas son... Por eso, esas son cuestiones que los emprendedores a través de sus redes y y Endeavor y lo que sea consiguieron o hay otros mecanismos. En el caso de pedidos ya, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Pero yo creo que fue una mezcla de Endeavor y sobre todo ellos recibieron en una etapa temprana, por su talento y su garra y todo eso, la inversión de CASEC, digamos, y Atómico, es decir, fondos que realmente son muy buenos, y después esos fondos, eso es lo que este es un caso típico de que los fondos no solo aportan dinero, que cuando aportan, cuando son buenos aportan más que dinero. CASEC, Atómico, etcétera, fueron los que drivearon todo el proceso de preparar la compañía y también después hacer las presentaciones, ¿no? Okay. Entonces hablemos de esa... y setear la mentalidad del emprendedor para que eso ocupara una parte de su cabeza, ¿no? Si les parece, podemos hablar de esa parte. Entonces ya aparentemente tenemos un lead, es decir, tenemos una oportunidad y ahora estamos preparándonos para que esa oportunidad sea buena, sea exitosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Te decía, no, en el caso de NetSuite hubo un broker, o sea, que fue el que obtuvo diferentes hasta que llegó a NetSuite. Entonces, no fue... ¿Seller o buyer? Es decir, no, el vendedor. El vendedor. Buscó... Y después te digo que NetSuite es cliente nuestro, por eso sé, yo intervení en la operación, por eso sé cómo fue. Y vendí, o sea, digamos... Consiguió un buen cliente. En uno de los casos, en otro, pues NetSuite compró dos empresas distintas. En el otro no, en el otro fue ya más directo NetSuite con el vendedor. Bien, pero entonces digo, dale, ayúdame a seguir... ya nos conocimos, nos sentamos en la mesa, estamos tomando el vinito, ¿y ahora qué sigue?
¿Te ¿Te acordás? Para no estar hablando nosotros todo el tiempo. Bueno, si ya tengo un poquito agregando a lo que habían planteado, los compradores estratégicos son los que más probablemente van a estar golpeando puertas porque me vieron competir con ellos en algún lugar. Okay. Y en algún momento hasta le pisé los callos en alguna situación. Ven mi producto como muy complementario, es decir, me ven dentro de su estrategia y ahí me pueden golpear la puerta. Por lo tanto, un comprador estratégico va a ser más de los que va a venir a golpear la puerta de la compañía. Tengo que mostrarme, tengo que molestarlo, y a ver, hemos participado en distintos casos en los que uno de ellos lo molestaban tanto que vinieron a comprar. Entonces, ese tipo de cosas, que nos vean compitiendo en mercados grandes, de alguna forma llama la atención y van a venir. Pero Rodrigo, entonces ahí estás compitiendo y a su vez estás flirteando con tu competencia. Le estás diciendo, che, mira que te estoy ganando, a lo mejor nos asociamos. A ver, todo emprendedor y empresario que quiere hacer una transacción, ya estamos partiendo de la base que es una compañía que tiene una cierta magnitud, que no está buscando capital solo para crecimiento, sino que es una compañía que ya llegó a un nivel de madurez, que ya compite en ciertos mercados, y obviamente siempre uno tiene en la cabeza la posibilidad de una salida, de vender, de realizar todo lo que construyó. Con esa mentalidad, si un empresario actúa con esa mentalidad, obviamente va a tomar determinadas decisiones. Concretamente, cuando yo compito con el otro, no estoy compitiendo para vendérsela, pero ya de paso le doy el mensaje de mi compañía es buena, puede competir contigo y en un mercado grande. Entonces, ese mensaje fue fundamental para la venta de una compañía en la que participamos, en la cual nosotros asesoramos en el proceso y vinieron a golpear la puerta de la compañía. La compañía, como dije, llega en una etapa tardía, nos viene a buscar, hay todos los líos que mencionaron ellos, había que tratar de resolverlos, líos legales, de gestión y demás, y la operación se realiza. Después hay otros temas posteriores que quiero plantearlo como temas a tener en cuenta para el futuro, ¿no? Porque todas estas transacciones, generalmente en el área de tecnología, que hay cierta incertidumbre respecto a crecimientos, a futuro, muchas veces parte del precio depende de un earn-out, de un valor contingente, y ahí hay que prestarle mucha atención a eso, porque vamos a hablar de evaluaciones. entonces, digamos, básicamente eso es un tema. Entonces, en lo que tiene que ver con los estratégicos, ese es un poco el tema. Si yo tengo el estratégico ya golpeándome la puerta, bueno, tengo que empezar el proceso obviamente, de la firma de un acuerdo de confidencialidad, porque me van a pedir información, no pueden tomar una decisión sin información. Entonces, el punto número 1 va a ser definir un NDA, un acuerdo de confidencialidad. Con ese acuerdo de confidencialidad yo voy a regular la relación en lo que tiene que ver con el intercambio de información, que obviamente va a haber información sensible que no le podré dar y otra que sí se la podré dar, para que haga una primera evaluación de la compañía. Con esa evaluación general, yo creo que, bueno, después entramos en el proceso de una firma, de una carta de intención. Y ahí siempre hay un tercero ayudándote, ¿no? Es decir, sería bastante loco hacerlo básico, solo, ¿no? Básico un abogado que tiene que estar redactando los documentos y asesorando en eso, ahí está. Y después tenés una parte, un proceso de negociación de lo comercial. Yo participo en la negociación de lo comercial, no de lo jurídico. Entonces, básicamente hay que estar negociando lo comercial y lo jurídico en paralelo. En ese proceso, después del NDA y del intercambio de información, viene una carta de intención, un acuerdo que puede tener un grado de compromiso, que después los abogados lo podrán explicar, mayor o menor, lo que se suele llamar que sea binding o non-binding, ese acuerdo, pero que fija por escrito las pautas del acuerdo que hicimos. Sobre la base de ese documento se empieza a non-binding en el 99%. En el 99% de los casos va a ser non-binding. Va a ser más ágil además de firmarlo al ser non-binding, non-binding quiere decir que yo tengo en cualquier etapa del proceso la posibilidad de retirarme sin responsabilidad. Con ese acuerdo de carta de intención non-binding, digamos, se inicia el proceso de lo que se suele llamar el due diligence, en el cual yo ahora, con una carta en la que acordé los términos comerciales, voy a facilitarle más información y voy a permitirle a los asesores que ingresen a mi compañía, ingresar entre comillas, porque usualmente esto se maneja con data room virtuales, es decir, yo pongo en un sitio toda la información y los asesores de la otra parte pueden acceder a revisar la compañía y demás.
Exactamente, se otorga, me apunta Diego correctamente, que le otorga una exclusividad. No puedo estar yo en un due diligence con una compañía y salir a ofrecerla por otro lado. Es decir, ese remate típico que queremos hacer los uruguayos a último momento, sacar el último, usualmente es imposible hacerlo porque yo estoy regulado legalmente y comprometido a no hacerlo. Y obviamente una vez finalizado el due diligence, vamos si no a ir... estuvieras comprometido, tenés que tratar de hacerlo. Y con una vez procesado esa etapa de due diligence, para lo cual es muy importante todo lo que planteaban Andrés y Diego, de estar preparados, porque si no, después del due diligence se dan cuenta que esto es tal el desastre que es incomprable la compañía. Entonces, por eso que tenemos que trabajar previamente para poder esta etapa pasarla. Si tenemos la suerte de pasarla, ahí vendría el acuerdo final, el contrato de compra-venta con las condiciones que acordemos. Obviamente la negociación nunca para, está en forma permanente a lo largo de todo el proceso hasta que yo firmo el acuerdo final. Y el acuerdo de compra-venta no es un acuerdo en el cual a partir de ahí ya vendí mi empresa y ya no tengo más vinculación con el comprador, es al revés, es ahí arranca mi relación con el comprador. Usualmente me van a comprar en las empresas de tecnología, me van a ir comprando en etapas, ese va a ser uno de las características que puede tener el proceso, y me compran una primera etapa. También hay temas, como comentaba Andrés, de que el emprendedor muchas veces es un key personal, una persona clave en la compañía, y es necesario un proceso de quizá sustitución, etcétera. Y por lo tanto voy a tener distintas etapas de compra, y obviamente después de ahí, bueno, si logré llegar hasta ahí, ya logré el éxito y tengo el bolsillo lleno y demás, ¿no? Mario, si me dejas volver para atrás al vino, yo quería aportar algo ahí que es... ¿Sos de Malbec o...? ¿Cómo bueno, me estás tocando... Bueno, perdón, sí. Internacionalización. Que es cómo arranca eso. Yo creo que la primera cosa importante que podemos decirle de la experiencia, que es una certeza casi científica, es la importancia que tiene que los emprendedores vayan construyendo desde el primer día, mucho antes que quieran hacer una operación, su network. Los emprendedores en otros países saben que eso es esencial y lo hacen naturalmente desde el primer día. Nuestros emprendedores, hay algunos que realmente son muy buenos, pero muchos están tan enfocados en sus compañías que no le dedican el tiempo que requiere ir desarrollando el network. Y las operaciones muchas veces salen de los lugares menos pensados, y una persona que logró desarrollar un muy buen network, que lo cultiva y lo mantiene, en general tiene una ventaja enorme de 10 a 1, de 100 a 1 respecto de alguien que desarrolló un buen producto pero que en realidad no desarrolló el network. Cuando tiene inversores tempranos, los inversores son una buena fuente tanto de contacto como de estímulo a que se desarrolle eso. En ese vino, lo siguiente que hay que poder explicar y fácilmente es cuál es el mercado en el cual uno está. ¿Cuál es el tamaño del mercado? Muchos emprendedores no saben definir ni cuál es su empresa ni cuál es el mercado en el que están, y eso es algo que capaz que además para el emprendedor puede ser evidente, pero no necesariamente para el inversor con el cual le estás tomando el vino. Entonces, poder explicar el mercado de forma muy sencilla, y con algunos indicadores claves es realmente importante. Después, por supuesto, poder explicar el producto. Nosotros en Endeavor tenemos un ejercicio la noche antes de lo que se llama el ISP, que es el panel internacional en el cual seleccionamos a los emprendedores que vamos a apoyar, en el cual los emprendedores que ya fueron preparados durante meses, la noche antes le damos un fósforo a cada uno y prenden el fósforo y tienen que explicar qué es su empresa antes de soltar el fósforo. Todos se queman y ninguno logra explicar qué es su empresa, ¿no? Gente que ya ha sido muy coachada. Entonces, la habilidad de explicar exactamente qué es el producto que se está haciendo, en el que está la empresa, es importante. Lo otro es hay que saber explicar el valor del producto. El valor del producto puede ser evidente para el emprendedor, pero raramente es evidente para el inversor, salvo que justo uno pegue en una industria donde el inversor está totalmente obsesionado y la conoce muy bien, pero normalmente no es tan evidente. Hay que ver el tema de la competencia. ¿Quiénes son los competidores? Cuando un emprendedor te dice que no tiene competencia en su mercado, en general es que no tiene idea de lo que está pasando o que no existe el mercado. Cualquiera de las dos opciones son bastante malas, ¿no? Entonces, poder explicar un buen análisis de la competencia
es importante en ese vino. Y decir que uno no tiene competencia, first entrant advantage, y todo eso, en general es una bandera amarilla-naranja para un emprendedor, ¿no? Después, ¿por qué el emprendedor va a triunfar? Estadísticamente en los startups, la mayor parte de los startups no logran el éxito. Bueno, ¿por qué sí va a triunfar? Y después, si triunfa, ¿cuáles son las barreras de entrada que no van a hacer que frente al triunfo el mercado se inunde de competidores y por lo tanto la ventaja atrás de la cual está el inversor no exista? Es muy poco atractivo decir que bueno, voy a tener la ventaja que fui el que entré primero, ¿no? A veces es lo que hay y bueno, hay que manejarlo lo mejor posible. Pero cuando uno tiene un desarrollo, un know-how específico o tiene una patente, obviamente muchísimo mejor, eso es importante. Cuando uno tiene un time to market que va a ser muy distinto que el de los otros competidores, eso es distinto, ¿no? Y después, perdón, última cosa, obviamente, el dinero que uno está buscando tiene que poder expresarlo y a dónde ese dinero lo va a llevar, porque en general los inversores no es que están queriendo invertir hasta que la empresa, no sé, salga a la bolsa en el Nasdaq. Entonces uno te dice, bueno, mira, yo estoy buscando 1 millón y este millón me lleva a este mojón. Cuando estemos en este mojón, ahí vamos a poder hacer una ronda mejor porque ya vamos a haber probado estas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? A lo mejor no nos da para meternos en el tema de valuaciones y precios de compañías, pero me gustaría que hablemos un poco del día después. Si yo hice la transacción esa y dijiste que me llené el bolsillo de... Sí, a veces sí, a veces... De papelitos. A veces papelitos. Entonces llego ahí y mi gente le tengo que explicar que somos otra cosa diferente de lo que íbamos a hacer antes, que tenemos un control distinto, que we need to change languages, que ahora hay que llegar a las 8 de la mañana, que los indios, lo que sea, es decir, hay que explicar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos procesos? Mira, generalmente en las compras de tecnología siempre, no solo salvo que sea un producto específico que yo lo puedo sacar para otro mercado o digamos desarrollar en otro lugar, generalmente en la compra estás comprando al creador, al que dirige, al que vino a ofrecerte el producto, el accionista, que en definitiva fue el que desarrolló el producto. Y lo obligás, o digamos el comprador lo que quiere es que esté en la compañía por un cierto plazo. Tan es así que muchas veces el precio que se le paga, se paga diferido para, digamos, asegurarte de que esté allí y que no salga a competir contigo. Son básicamente las dos cosas. Con lo cual continúa en la empresa, dirigiendo la empresa. Obviamente que el comprador de esa empresa tiene sus políticas internacionales, tiene su forma de trabajar muchas veces distinto y bueno, a partir del día de compra pueden cambiar las formas de manejar la empresa, pero no desarrollar el producto. El producto se sigue desarrollando, salvo, bueno, depende de todos los casos. Hay veces que sí, hay veces que no, pero lo que sí cambia es la forma de manejar la empresa, que muchas veces los creadores, o sea, los accionistas, los que venden la empresa, obviamente lo que les gustaría es, te vendo esto porque son, realmente, como yo digo, los tecnológicos son muy inquietos y depender de otros es muy difícil, ¿no? Entonces quieren, cuanto antes me voy a otro lado. Ese es uno de los temas importantes en este tipo de empresas, que se deben quedar por cierto tiempo y ese cierto tiempo seguir desarrollando el producto, adaptarse a la empresa internacional muchas veces que viene con políticas distintas de control, de manejo, de doble firma, digo, muchas cosas que hasta el día antes el dueño lo manejaba como quería, iba, no iba, como decís, me iba a las 11 de la mañana o llegaba a las 11 de la mañana y me iba a las 3 de la tarde, ahora tengo que armarlo de otra forma, la gente que está ahí. Muchas veces los que están en la empresa local obtienen mayores beneficios. ¿Por qué? Porque la multinacional da mayores beneficios a sus empleados en el mundo, con lo cual tienen una ventaja adicional que ya no va solo para el vendedor, sino para los empleados de la compañía.
Y bueno, ¿Y estas cosas generalmente van a papel? Es decir, ¿están en el contrato? La de que la persona se deba quedar, sí, generalmente se hace un contrato. Pero el fulano, pero el resto de la organización, ¿y eso se sujeta o no se sujeta? Eso simplemente es, al día después yo soy nuevo dueño y establezco las condiciones nuevas. Obviamente que no va a ser un cambio drástico de un día para el otro. Eso es como un proceso. O sea, alguna formalidad sí es el primer día, los poderes, la firma, quién dirige y demás, pero lo que tiene que ver con la compañía va a seguir funcionando. Rodrigo, dale que estás ahí. No, a ver, el día después es importante mirarlo de dos ópticas, ¿no? Acá estamos hablando adentro de la compañía, pero también está el día después, y que el empresario siempre nos pregunta es, ¿qué hago con la plata? ¿Ah? En otras industrias eso es una preocupación tremenda, En otras industrias es un problema muy grande. No es tanto en la de tecnología, porque los empresarios y emprendedores del área de tecnología ya tienen otra cosa para hacer. Siempre tienen algo por su propio espíritu y su característica. Entonces nunca te preguntan hacia afuera. Por eso ahora no le estamos prestando atención. Pero el que hago al otro día es la pregunta exactamente, ¿qué es lo que hacemos con el dinero? A tal punto de que la evaluación muchas veces la gente que la hace en otros sectores, no en tecnología, te evalúa cómo hago para sacar la misma rentabilidad con el dinero depositado. O sea que te hace el valor de la compañía mía, es el dinero que necesito para generar el mismo dinero que genero acá. Cuando ahí hay una diferencia de riesgo pero hay un día después afuera y un día después adentro. El día después adentro, yo les comento dos experiencias de empresas de tecnología en la cual una destruyeron la compañía adentro, la hicieron un puré, no quedó uno de los que estaba. ¿Y por qué? Porque a la compañía no le fue bien después de la compra. Y otra en la cual mantuvieron a toda la gente y le ha ido bien. Entonces, si bien dos ejemplos que estoy recordando ahora no son una buena muestra, hay como alguna correlación entre si me va mal, tengo que hacer un ajuste, que aprieto los cinturones de todos los que están adentro, y si me va bien, puedo mantener el negocio como está. Eso es casualidad o no, es las dos experiencias más recientes que... Yo he participado en algún merger. Es una cosa, sobre la pregunta que le hacías a Diego, yo creo que vos al emprendedor lo atás por contrato, en su permanencia física, en su alineamiento, parte de lo cual es que te tiene que entregar que la compañía siga funcionando, que las personas claves se queden, etcétera. Ahí lo atás con el earn-out. Es decir, normalmente hay diferencias de evaluación, es decir, el emprendedor cree que vale 100, el inversor dice que vale 50, y llegan a que, bueno, te pago 60, y el emprendedor dice, no, vale 100 porque vamos a llegar a todo esto el año que viene. Siempre no fue así, pero ahora justo venimos así. Entonces, bueno, mira, te pago 60, pero si se logra llegar a este nivel, entonces ahí están los 40 que nos hacen la diferencia. Y eso es el mecanismo por el cual en general hacen que el emprendedor le ponga mucho cariño al post-closing y toda esta etapa de posterior, y también que se encargue de mantener, retener y motivar a las personas clave de la empresa que necesitan que se queden, lo cual hace a base de liderazgo, y a veces hace a base de que comparte parte del earn-out con las personas claves, porque los necesita para que esos resultados se den, ¿no? Bien. Creo que son las 10. Una cosa que simplemente lo que decía un poco Rodrigo, de lo que tiene que ver con la empresa y lo que tiene que ver con el vendedor, digamos. Muchas veces el vendedor, quizás no tanto en este tipo de empresas, porque, como decíamos con Andrés, lo obligás a quedarse para que continúe. En otro tipo de empresas, muchas veces lo hemos visto que su vida era eso. Entonces, habrá cobrado mucho dinero, pero al otro día se empieza a dar cuenta que perdió poder. El alma. Perdió poder, no sabe qué hacer. Los primeros pocos meses, muy bien, pero si no tiene otra idea u otro negocio, esa persona se empieza a sentir muy mal. Justo el otro día estaba hablando con uno que había vendido una empresa muy importante por $40 millones. Claro, antes lo llamaban... El dinero no hace la felicidad. Claro. Pero antes lo llamaban las radios a hacerle entrevistas, llegaba a un lugar y todo el mundo lo conocía, y hoy lo siguen conociendo, pero... Ahora lo llaman las chicas.
Bueno, ahora la mujer no lo quiere en la casa, o sea, empiezan a haber un montón de problemas que si uno no tiene algo complementario, como decíamos recién, empieza a tener su propio problema, ¿no? Para terminar, porque son las 10 y me gustaría hacer algunas, si hay preguntas de la gente que vino aquí, sí. Por eso, espera un poquitito, Guille, ya voy. A mí hay un tipo de merger que me gusta mucho, que es el complementario por propiedad intelectual. Es decir, hay un pedazo de mi portafolio que yo no lo tengo bien resuelto y ese sí lo tiene resuelto. Y entonces yo veo la fisonomía del mercado uruguayo de tecnología, muchos de los que están sentados aquí, y no sé, yo creo que hay un montonazo de oportunidades de potenciar este mercado aliándose a empresas en el exterior, ¿no? ¿Qué sensación tienen ustedes? Es decir, ¿ustedes están con ganas de que existan más transacciones? ¿Les parece que estamos en un nivel que está bien? ¿Les parece que hay que ayornar un poco esto? Sí, ¿qué visión tienen? Pues yo estoy positivo, pero no sé. Ganas siempre tenemos. El tema es que nosotros, los emprendedores uruguayos, tenemos nuestra estrategia de propiedad intelectual tiene oportunidad de mejora, digamos. Salvo excepciones. Muy delicado. Salvo excepciones, estamos en mercados muy indiferenciados. El típico emprendedor uruguayo salió de la universidad y abrió una fábrica y atiende a una empresa grande y después empieza a tener algunas empresas chicas, pero el desarrollo de propiedad intelectual, que es algo que en Silicon Valley o en Tel Aviv o en Londres o en Boston, es algo que casi que viene como natural, como implícito. Para nosotros tenemos que pensarlo más. Y yo creo que la CUTI tiene una misión a cumplir en generar conciencia de que sin diferenciación no hay oportunidad. No hay evaluación, no hay oportunidad, no hay estrategia clara de escalar siquiera. Y en eso creo que nosotros tenemos mucho para mejorar. Ok. Last words. Yo te diría que creo que la CUTI puede hacer mucho con el Estado para fiscalizar más. Porque acá la propiedad intelectual, por más que yo no me dedico a propiedad intelectual, pero por lo poco que sé, o sea, en Estados Unidos es muy fuerte la propiedad intelectual. En Uruguay te diría que primero no hay enforcement, digamos, y lo que ocurre, o sea, vas a Tristán Narvaja y tenés todos los discos, los software truchos y demás, y los venden a cara de todo el mundo. O sea, muchas veces, o sea, no tenés... Yo estoy de acuerdo con eso, pero no sé si es el problema porque el problema no es que los emprendedores nuestros registremos la propiedad intelectual y después no nos la respeten. Acá el problema es que nosotros no tenemos una estrategia de generación de propiedad intelectual. Porque... Creo que no hay conciencia de eso. Ok. Bueno, por ese lado... Claro, uno suma al otro, ¿no? Exacto. Entonces, por eso. Sí, a ver, yo creo que ganas de que existan más transacciones es importante que... Pero hay más, ¿te parece, Rodrigo? Yo creo que sí, yo creo que a través del tiempo ha habido... Por eso, pero el consenso es que hay más oportunidades, ¿no? Yo he participado en estas reuniones de hace bastante tiempo. Agradezco a la CUTI que me invite y realmente cuando ha habido un cambio sustancial en lo que es transacciones. En una época me acuerdo que en algún desayuno hablábamos y de qué vamos a hablar, porque parecía una utopía, parecía la ciencia ficción que estamos poniendo. Yo creo que ahora es una realidad. No, si hay que responder esa pregunta, es una realidad y cada vez va a ser más una realidad porque el Uruguay no puede escaparse, y como decía Andrés, a las tendencias del mundo. La globalización nos lleva a que nuestras empresas tengan ese camino, y la fusión y adquisiciones es un procedimiento del mundo capitalista para alocar los recursos de forma más eficiente, y van a seguir ocurriendo en estos lugares. Lo que creo que sí tenemos que reducir o lograr resolver, y que creo que ninguno de los que estamos acá tenemos la especialización en el producto que cada una de las compañías vende como para decir
que ese producto es complementario con la empresa X que está en Silicon Valley. Eso realmente nos cuesta muchísimo, por más de que podamos saber, nadie sabe más que el propio empresario o emprendedor. Entonces muchas veces nosotros podemos ser facilitadores del proceso. A mí me decís que está la empresa, mi empresa se quiere fusionar o quiere ser adquirida por otra, nosotros te hacemos todo el proceso. Creo que las firmas de cualquiera de los tres que están acá te lo pueden facilitar y vas a terminar con la operación. Ahora, lo que nos resulta muy difícil es descubrir esa complementariedad, definirla nosotros y no ustedes. Si ustedes nos vienen con un planteo, yo creo que lo resolvemos y lo hacemos funcionar. Me han pasado muchos casos de ese, ¿no? Adelante, Andrés. No, yo puedo haber sonado más crítico de lo que quise. La verdad es que está mejorando mucho. Tanto el talento emprendedor como la difusión del emprendedorismo en Uruguay en los últimos 10 años mejoró mucho. Sí, eso hay que reconocerlo. Yo cuando a veces puedo sonar un poquito crítico porque veo la oportunidad que hay y contra eso es que me estoy midiendo. Si me mido contra hace 10 años, obviamente estamos muchísimo mejor. Y Marcel, que trabaja mucho en contacto con la ANI, la ANI fue un cambio en Uruguay enorme en lo que son las oportunidades para los emprendedores y en generar un medio ambiente diferente del que teníamos. Estamos mejorando. El tema es que para aprovechar las oportunidades realmente grandes tenemos que cambiar mucho más todavía, ¿no? Y ver qué es lo que hacen los que tienen éxitos grandes. Muchas de las cosas impresionantes que están pasando hoy en el mundo no están intelectualmente fuera de alcance para nuestros emprendedores. Puede ser que estén un poquito fuera de alcance culturalmente, porque nosotros nos falta atar todas las puntas, pero no es que haya alguien descubriendo tampoco, en algunos casos sí, pero en otras cosas que nosotros no podríamos armar, ¿no? Vale. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.